Buenos días, estimados asistentes. Es un gusto saludarlos y darles la bienvenida al tercer día de nuestro Oktoberfest. El día de hoy estaremos presentando 3 webinars. Esta primera sesión se tratará de los micrófonos más robustos del mercado para pruebas de NVH. Asimismo, tendremos a la 1 de la tarde nuestra segunda sesión de nuestro laboratorio acreditado con la participación de nuestra gerente de calidad, la ingeniera Verónica Vega, quien nos presentará la importancia de probar en un laboratorio acreditado. Les recordamos que aún pueden realizar su registro en nuestra página web y les estaremos compartiendo el link en el chat de esta presentación. Finalmente, el día de hoy estaremos cerrando con nuestra primera semana y la segunda sesión de vibraciones, acompañados del ingeniero Ryan Becker de Vibration Research. Presentaremos el tema Tips para pruebas en shock. Nos encantaría contar con su apreciable asistencia. En unos minutos más estaremos comenzando este webinar. Bueno, pues en este momento estaremos empezando con esta sesión titulada Sensores acústicos robustos para pruebas de NVH. Tenemos hoy el gusto de contar con la participación del ingeniero Santiago Reyes, quien cuenta con el grado de ingeniero acústico. Originario de Argentina, trabajó varios años en Buenos Aires en las áreas de ruido ambiental y acústica arquitectónica, hasta su cambio de residencia a Dinamarca en 2016. Donde radica actualmente y desde hace 4 años trabaja en Grass, Sound and Vibration como ingeniero de soporte y aplicación global. Desde principios de este año, también integra parte del equipo de soporte para Audio Precision, compañía hermana de Grass. Santiago, es un gusto tenerte con nosotros. Te cedo la palabra para comenzar en este seminario. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por la presentación y por haberme invitado a esta sesión. Siempre es un gusto para mí formar parte de estas sesiones organizadas por CITEC, ya que tenemos muy buena relación debido a que los colegas son hace varios años representantes de la marca Grass. Voy a tratar ahora de
compartir mi pantalla. Ahí estamos. Y con la presentación del día de hoy, que está relacionada a la industria automotriz. Y vamos a focalizar esta presentación en micrófonos de medición, que son estos 3 micrófonos que ven en pantalla, el 146AE, 147AX y 147EB. Para comenzar, les voy a contar que Graz es una empresa que fabrica sensores de mediciones acústicas, más precisamente micrófonos de medición, y que ha estado trabajando con la industria automotriz casi desde el inicio de la compañía, ya por el año 1994. Podemos decir que hoy en día estamos entregando sensores de mediciones acústicas a los mayores fabricantes de automóviles y sus proveedores en el mercado, algunas de las compañías que ven aquí en pantalla. Y también les puedo decir que somos el proveedor y fabricante de lo que nosotros consideramos el micrófono de medición para NVH más versátil del mercado, que es el 146AE, micrófono del cual también les voy a hablar hoy en día. Nosotros muy bien sabemos en Graz que uno de los mayores objetivos a la hora de hacer una medición acústica en la industria de NVH o en un laboratorio NVH es tratar de obtener información o resultados fiables de la manera más eficiente posible. Esto es obtener resultados de los cuales yo pueda confiar en el menor tiempo posible y con la utilización menor de recursos posible. También tenemos un montón de nuevas tecnologías en la industria automotriz, como autos eléctricos, distintos tipos de autos eléctricos, autos híbridos, autos autónomos, y están trayendo un montón de nuevos desafíos a los ingenieros trabajando en la industria, en los laboratorios de NVH. Y Graz, como una de las compañías líderes en la fabricación de sensores de mediciones acústicas, va a tratar de traer nuevas tecnologías y nuevos tipos de micrófonos para tratar de sobreponerse a estos nuevos desafíos que imponen estas nuevas tecnologías en la industria automotriz. Es por ello que hoy en día tenemos una línea completa de micrófonos que fueron especialmente diseñados para las mediciones en NVH, algunos de los cuales se pueden ver acá en esta rueda de aplicaciones de la industria automotriz. Sin más preámbulos, quiero empezar presentando el primer micrófono, que es el Graz 146AE. Este micrófono es un micrófono de campo libre, de media pulgada, que tiene unas características bastante particulares. La idea principal es que este micrófono pueda reemplazar a los típicos micrófonos utilizados en la industria de NVH, que son los micrófonos de media pulgada, de campo libre, de cuerpo de cilindro. Y nosotros vamos a proponer que se reemplace por un micrófono con como el 146AE, dadas las características particulares que tiene este nuevo sensor, de las cuales voy a hablar en un momento. Ahora, hablando de mediciones en NVH en general para la industria automotriz, podemos decir que son generalmente testeos que son muy demandantes para los sensores. No solo sensores acústicos, sino cualquier tipo de sensor utilizado. Vamos a tener que montar una cierta cantidad de sensores en un vehículo o en varios vehículos varias veces al día, exponiendo a los sensores a eventuales caídas, golpes, a vibraciones, a temperaturas extremas, a alta humedad, a polvo, etcétera, etcétera. Otra cosa que podemos decir es que utilizar diferentes tipos de sensores para una misma aplicación en distintos puntos de medición nos puede resultar en resultados que tengan cierta inconsistencia o en seteos que sean muy complejos. Esto es debido a que los sensores utilizados
supongamos que estamos hablando, como en este caso, los micrófonos de medición, tengan diferentes tamaños, diferentes sensibilidades, diferentes métodos de montaje, diferentes maneras de calibración o distintos factores de calibración. Todo esto puede complejizar el setup de medición y es algo que tenemos que tratar de evitar. También, como dije anteriormente, los micrófonos están expuestos a muy altas temperaturas o muy bajas temperaturas, salpicones de agua, polvo, etcétera, que van a provocar que los micrófonos que no estén preparados para actuar o para funcionar ante este tipo de eventualidades se rompan o nos den información que no sea fiable. A veces tenemos que hacer testeos en el exterior y la mayoría de los sensores no están preparados para este tipo de aplicaciones. No están preparados para soportar golpes, salpicones de agua o humedad elevada y demás. La idea entonces del 146AE es que tengamos un solo micrófono, que es un micrófono de cuerpo de cilindro, de media pulgada, de campo libre, que pueda utilizarse en un montón de aplicaciones diferentes, y varias de ellas las vemos representadas en esta diapositiva. O sea que el mismo micrófono se puede utilizar en un montón de aplicaciones distintas. Para ello, vamos a tener que, Graz diseñó un micrófono que tiene un montón de características o de especificaciones que eran impensadas hasta hace unos años, y vamos a repasarlas ahora. Para empezar, si miramos la grilla de protección del micrófono, que es esta grilla negra con azul, que aquí la vemos en una vista desarmada, es una grilla que va a proteger el diafragma del micrófono de agua, de aceite y de polvo. Otro dato muy importante en las especificaciones del micrófono es el rango de temperatura en el que este sensor puede trabajar, que va desde los menos 40 hasta los más 125 grados centígrados. Si comparamos esto a un micrófono de media pulgada de campo libre estándar que existe en el mercado, generalmente ese rango de temperatura está reducido a menos 20 hasta 100 grados centígrados. En este caso extendimos ese rango desde menos 40 a 125 grados centígrados, lo cual nos va a permitir usar este micrófono en varias aplicaciones que antes no era posible. Otra cosa fundamental de este micrófono es que tiene una certificación IP67. Esto quiere decir que el micrófono es resistente contra el agua y contra el polvo. Después, tanto su electrónica como el diafragma están protegidos no solo contra muy bajas y altas temperaturas, sino que también protegidos contra golpes y las vibraciones. Esto quiere decir que el micrófono cuando se cae, cuando se expone a vibraciones, va a tener una menor chance de que el micrófono se destruya. Este anillo naranja que vemos cercano al conector del preamplificador tiene un LED en su interior, y ese LED va a funcionar como una confirmación visual de cuando yo conecto el micrófono a nuestro sistema de adquisición de datos. Si el micrófono está funcionando correctamente y está recibiendo la alimentación adecuada, ese LED se va a prender por unos segundos avisándonos que el micrófono está listo para la medición. Esto puede resultar trivial para algunos usuarios, pero cuando estamos trabajando con varios canales, con 10, 20, 30 canales y estamos tratando de identificar dónde está un problema en todos nuestros canales, este sistema nos va a funcionar para encontrar rápidamente cuál es el sensor que está fallando. Y otra cosa muy importante es que nosotros sabemos que en algunos laboratorios de NVH, para hacer mediciones en interior de vehículo, requieren un micrófono de campo difuso. Y el 146AE es un micrófono de campo libre. Es por ello que tenemos este pequeño adaptador que se coloca enfrente de la grilla de protección, que lo que va a hacer es cambiar la respuesta en frecuencia del micrófono de campo libre a campo difuso para este tipo de aplicaciones. Y lo más importante de todos es que nosotros hicimos todo esto, agregamos todas estas especificaciones al micrófono sin cambiar la respuesta en frecuencia
el rango dinámico y la sensibilidad del micrófono. Esto quiere decir que el Grassi 146AE tiene la misma respuesta en frecuencia, rango dinámico y sensibilidad que cualquier otro micrófono de media pulgada de campo libre que se utiliza en la industria NVH. Y esto es muy importante porque en NVH es requerido que se pueda hacer comparación entre las mediciones que yo hago hoy en día con las mediciones que hice en el pasado. Esto quiere decir que si las mediciones de hoy las hago con el 146AE y las mediciones anteriores las hice con otro micrófono de media pulgada de campo libre, los resultados de ambas mediciones van a poder ser comparables. Esto quiere decir que el 146AE es un micrófono que se puede utilizar en un montón de aplicaciones diferentes, ya sea en situaciones donde tengamos temperaturas elevadas, como cerca de escapes, cerca de zonas del motor, o temperaturas muy bajas, como puede ser en pruebas de arranque en frío de motor, o cuando estemos trabajando en exterior para pruebas de pass-by de vehículos y demás. El mismo sensor que puede utilizarse para un montón de aplicaciones diferentes. Acá vemos un ejemplo del packaging y los diferentes accesorios. Como todos nuestros micrófonos, viene con su hoja de calibración, con 5 años de garantía. Podemos ver el accesorio para calibración del micrófono. Y un accesorio muy importante, que es la pantalla antiviento, que es una pantalla que puede soportar altas temperaturas. Y además, el método de montaje es un método que hace un clic con la grilla de protección. Esto quiere decir que va a estar bien asegurado al micrófono y no se va a salir la pantalla antiviento. También en combinación con el 146AE ofrecemos cables de alta temperatura y resistentes al agua. Ahora bien, el siguiente micrófono que les quiero presentar es el 147AX, que van a ver que comparte un montón de especificaciones con el micrófono que recién les acabo de mostrar. Es un micrófono que fue diseñado particularmente para la medición en la cavidad del motor de un automóvil. Este tipo de mediciones también son muy demandantes debido a que tenemos un campo sonoro bastante complejo, debido a la cantidad de fuentes sonoras, a la cantidad de superficies donde se refleja el sonido y demás. Tenemos zonas calientes, zonas frías, tenemos un espacio muy limitado, sobre todo en autos modernos, para colocar sensores dentro de la cavidad. Y también debido al tipo de superficies, es muy difícil montar sensores en la cavidad del motor. Cuando estamos haciendo mediciones de atenuación sonora del motor hacia el interior del vehículo, el método que se utiliza normalmente se conoce como Transfer Path Analysis, o TPA. Para este método, generalmente se toma teóricamente el motor del automóvil como la fuente sonora y se trata de identificar todos los diferentes caminos que contribuyen al nivel sonoro que tengo en el interior de la cabina del automóvil, generalmente en la zona del conductor. Ahora bien, en la realidad no se puede utilizar el motor como mi fuente sonora de referencia, porque cada motor tiene un espectro sonoro distinto, y ni hablar de motores de diferentes modelos. Entonces lo que se requiere es utilizar una fuente sonora de referencia que sea la misma para todos los tests en todas las plataformas. Ahora bien, esa fuente sonora yo no la voy a poder colocar en la cavidad del motor porque no tengo espacio, digamos. Lo que se hace es se aplica la técnica reversa o en reverso, donde la fuente sonora de referencia ahora se va a colocar en el interior del automóvil
y los receptores, que van a ser en este caso micrófonos, se van a colocar en la zona del motor. Básicamente estoy asumiendo una reciprocidad entre la técnica teórica que vemos acá arriba y la técnica que se utiliza en la práctica. Asumiendo reciprocidad, yo voy a decir que de cualquier manera que yo haga la medición, el resultado que voy a obtener va a ser el mismo. Y asumiendo la medición de esta manera, lo que se hace es colocar los micrófonos dentro de la cavidad del motor. Hasta aquí, todo perfecto. Ahora bien, cuando yo quiero colocar micrófonos en la zona del motor, me voy a encontrar con un montón de problemas. Pero empecemos mencionando que este tipo de mediciones es muy importante en la industria de NVH, porque los resultados de estas mediciones de TPA se utilizan para alimentar las simulaciones acústicas en computadora que me van a dar resultados relacionados al comportamiento del vehículo, y en este caso relacionados a la transmisión sonora que se está dando entre la zona del motor y la zona del interior del vehículo. Pero como pueden ver, los micrófonos que se utilizan para esta medición son micrófonos de tipo de cilindro, de campo libre, de media pulgada. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque es el sensor más común que vamos a encontrar en un laboratorio de NVH. Nada más que por ello. Pero utilizar este sensor me va a traer un montón de problemas. Y el principal es que la forma en que se realiza el montaje, como se ve en la fotografía, esto es muy común en cualquier laboratorio, se encinta el micrófono en todas las zonas que se consideran de importancia para la medición. Y esto va a traer problemas. ¿Por qué? Porque supongamos que yo tengo que repetir la medición otro día, o en otro laboratorio, o con otro operario. ¿Cómo sé yo que cada vez que coloque el micrófono en esa posición, el micrófono va a estar siempre y exactamente en la misma posición una y otra vez? ¿O qué pasa si yo quiero calibrar algunos sensores con mi calibrador sonoro? ¿Cómo sé que yo cuando coloco el micrófono de nuevo en su posición va a estar exactamente en la misma posición? Ahora bien, los micrófonos tienen agujeros de venteo. Los agujeros de venteo sirven para ecualizar la presión interna del micrófono con la presión estática externa que hay en el ambiente. Si yo con la cinta cubro esos agujeros de venteo, el micrófono no va a poder ecualizar su presión interna y por lo tanto los resultados que me otorgue ese canal van a ser completamente inservibles. Y finalmente, algo muy importante es que estoy usando micrófonos de campo libre en un campo sonoro que no es un campo libre. Y un micrófono de campo libre está diseñado para tener una respuesta plana en un campo libre. Por lo tanto, si no estoy en un campo libre, la respuesta del micrófono no va a ser una respuesta en frecuencia plana. Aquí vemos más fotografías de otros casos de mediciones de TPA, donde se puede observar el mismo patrón, el método de montaje de micrófonos encintados alrededor del área del motor. Y en la esquina inferior derecha se puede observar un ejemplo de la fuente sonora de referencia que se coloca en el interior del vehículo para este tipo de mediciones de TPA. Entonces, vamos a enumerar las desventajas de utilizar un micrófono convencional con cuerpo de cilindro de media pulgada y campo libre para este tipo de mediciones. Para empezar, me va a entregar una repetibilidad de resultados muy baja y por ello estos resultados van a ser difíciles de comparar entre sí. Esta baja repetibilidad está dada por el método de montaje con cinta, como vimos en las fotografías, y además por el hecho de estar usando un micrófono de campo libre en un campo sonoro que no es un campo libre. Después tenemos la dificultad de montaje en zonas del motor que son difíciles de alcanzar.
ya sea debido al tamaño del micrófono, a la forma o al método de montaje. Pueden ser zonas que son importantes para hacer la medición, pero que por estas restricciones no voy a poder colocar un sensor y por lo tanto no voy a tener información de ese camino de transmisión. En el caso de que quiera hacer mediciones con el motor encendido o en exteriores, estos micrófonos estándares de medición como los que vemos en las fotografías a la derecha, son micrófonos que no están preparados para funcionar en este tipo de ambientes. Y por lo tanto, es probable que yo dañe el sensor si lo exponga a este tipo de condiciones. Y finalmente, cualquier persona que trabaja haciendo seteo de este tipo de mediciones, haciendo el montaje de los micrófonos, como en las fotografías que se vieron anteriormente, va a saber la cantidad de tiempo que se utiliza para esto, lo cual va a hacer que aumente, digamos, el costo de medición por la cantidad de tiempo que se requiere para hacer el montaje de los sensores. Entonces la idea es reemplazar todo este tipo de sensores tradicionales de media pulgada de campo libre con un micrófono como el que vemos a la derecha, que es el 147AX, que va a tener una forma diferente, un método de montaje diferente, pero también en vez de utilizar una cápsula de micrófono de campo libre, en este caso estamos utilizando una cápsula de campo de presión. Las especificaciones de este micrófono son prácticamente las mismas especificaciones que vimos con el 146AE. Tenemos el rango de temperatura extendido de menos 40 a más 125 grados centígrados. Tenemos el diseño protegido contra golpes, contra caída y vibraciones. Tenemos el LED naranja para la identificación de los canales de medición. Tenemos la calificación IP67, por lo cual es un micrófono que está protegido contra el agua y contra el polvo. Aquí podemos ver un ejemplo del sistema de LED para identificación de canales. Es importante mencionar que todos estos sensores de los que estamos hablando en esta presentación, en su interior tienen un chip de TEDS. Ese chip va a guardar información importante de la calibración del micrófono, del número de serie del micrófono, del tipo de sensor, etc. Por lo que si utilizamos un sistema de adquisición de datos compatible con TEDS, vamos a poder leer toda esta información desde el sensor y poder hacer un setup de todo de mi medición mucho más rápido. El sistema de montaje, esto es algo muy importante de mencionar porque es bastante único. Tiene un imán en el interior del micrófono. Esto va a hacer que el micrófono se va a adherir a cualquier superficie magnética. Pero en este caso, en el video, estamos añadiendo estos discos de montaje. Estos discos de montaje se pueden adherir a las superficies del motor utilizando cinta de doble faz o masilla u otros métodos. Y lo que me va a facilitar el disco de montaje es que una vez que yo identifique todos los puntos de medición importantes, yo voy a poder colocar el micrófono y después lo voy a poder remover para calibración, para guardarlo, para utilizarlo en otra medición, etcétera, etcétera. Y lo que yo sé es que cada vez que coloque el micrófono en el disco, ese micrófono va a estar colocado una y otra vez exactamente en la misma posición, lo que me va a ayudar a disminuir me va a ayudar a mejorar la repetibilidad de mis resultados. El imán que tiene el sensor es bastante fuerte, por lo cual, por más de que yo esté andando con el auto, que el vehículo esté en movimiento, que haya vibraciones del motor, el micrófono se va a mantener en su posición. Y como pueden ver en el video, gracias a este método de montaje, al tamaño y a la forma del micrófono, yo también voy a poder colocar este micrófono en zonas que son muy difíciles de acceder para un micrófono de cilindro convencional. Un problema común en
los micrófonos de montaje superficial es que se rompe el cable y hay que enviar el sensor completo a la fábrica solamente porque se rompió el cable. Este no es el caso del 147AX, porque el cable puede ser reemplazado por el usuario. Se utiliza este método que se ve en el video, con esta pequeña herramienta, y en aproximadamente 10 minutos se puede tener un cable nuevo. Lo bueno es que cambiando el cable por el usuario también se va a mantener la especificación de IP67, el micrófono va a seguir siendo resistente al agua y al polvo. Este micrófono fue diseñado en conjunto con Volvo en Suecia y pueden encontrar en nuestra página web un paper escrito por Per Rasmussen que cuenta la experiencia del trabajo que hicimos en Suecia para mejorar la repetibilidad de las mediciones de TPA en los laboratorios de Volvo, que estaban utilizando micrófonos convencionales de campo libre, de cuerpo de cilindro, y la repetibilidad de los resultados que estaban teniendo era muy baja. Esto se pudo solucionar a partir de la introducción del 147AX, que por suerte los ingenieros de Volvo nos ayudaron con su feedback permanente a mejorar las especificaciones del micrófono para que sea adecuado para utilizar en la industria automotriz. Este paper lo pueden leer en nuestra página web. No tenemos que olvidarnos que todos los resultados de estas mediciones experimentales que estamos teniendo en el laboratorio, en los test de TPA, todos estos resultados se van a utilizar para alimentar sistemas de simulación por computadora. Y los resultados de estas simulaciones se van a utilizar para tomar importantes decisiones relacionadas al el diseño de nuestro vehículo. Es por ello que es importante alimentar estos sistemas de simulación con la información más fiable que podamos, para que nuestras simulaciones estén representando la realidad y para que nuestras decisiones del diseño del vehículo sean pertinentes. Aquí se puede ver un ejemplo del packaging del micrófono con algunos de los accesorios, como el accesorio para la calibración del micrófono, una cinta de doble faz, los discos de montaje, accesorios, obviamente tenemos cables en diferentes longitudes, y una pantalla antiviento, que también es resistente a temperaturas hasta 125 grados centígrados, y tiene un montaje con un clic que nos va a permitir asegurar la pantalla antiviento al micrófono sin que se salga en ninguna situación. Entonces, como resumen de este micrófono, se puede decir que nos va a ayudar a mejorar la repetibilidad de la medición, nos va a ayudar a tener puntos de mediciones nuevos, esto gracias a su sistema de montaje, al tamaño y a la forma del micrófono. Este sistema de montaje también nos va a ayudar a reducir el tiempo de montaje de todos los micrófonos en la cavidad del motor, que suelen rondar de 20 a 90 micrófonos, dependiendo del fabricante. Nos va a dar la posibilidad de hacer mediciones con motor en caliente o mediciones en exteriores, con el vehículo andando. Y por todo ello se puede decir que nos va a reducir el costo de operación, porque voy a tener un micrófono que me va a permitir hacer un rigging del auto mucho más rápido, obtener información o resultados de medición más fiables en menor tiempo, y además voy a tener un micrófono que va a tener menos chances de que sea destruido gracias a estas especificaciones especiales con las que cuenta. Y si bien este micrófono fue diseñado para mediciones de TPA en el interior de la cavidad del motor, ya tenemos algunos usuarios que gracias al tamaño y método de montaje del micrófono están probando el micrófono para mediciones en powertrain
para mediciones en interior de vehículo y para mediciones de ruido de cubiertas, como ven en algunas fotografías en estos ejemplos acá. Finalmente, el último micrófono que me gustaría introducir el día de hoy es el 147EB. Este micrófono fue diseñado particularmente para las mediciones de ruidos de frenos. Ahora bien, para hacer mediciones de ruido en frenos, existen dos métodos. Un método es el método en laboratorio, en condiciones controladas, utilizando un dinamómetro. Y el otro método es el método en ruta, donde el automóvil se maneja por una cierta cantidad de kilómetros en diferentes climas, en diferentes situaciones. Y la idea es que se graba el sonido de los chirridos de los frenos y se trata de identificar en qué parte del sistema de frenos está sucediendo y en qué condiciones de ambiente están sucediendo estos ruidos, para poder nosotros identificar cuándo se dan los chirridos, por qué, y cómo mejorar el diseño del sistema de frenos para que esto no suceda o suceda lo menos posible. En ambos métodos de medición, pero sobre todo en el método de medición en ruta, vamos a exponer a los sensores, en este caso micrófonos de medición, a ambientes muy demandantes, rangos de temperaturas muy amplios, temperaturas extremas. Vamos a exponer a los micrófonos a polvo de frenos, de discos de freno. Vamos a exponer a los sensores a condiciones muy demandantes, con salpicones de agua, de nieve, de hielo, partículas impactando a alta velocidad, como piedras, gravilla y demás. El método tradicional de medición de chirridos de freno en ruta es utilizando acelerómetros en el exterior del auto, cercano al sistema de freno, y micrófonos en el interior. Ahora bien, muchas veces los acelerómetros son reemplazados o utilizados en conjunto con micrófonos en el exterior para tener un mejor entendimiento del ruido de freno. Esto es porque generalmente si utilizo solamente acelerómetros en el exterior, puede ser difícil de identificar si el evento que estoy midiendo con el acelerómetro realmente viene de un evento de un chirrido de freno o se da por una transmisión estructural. Se dice entonces que el chirrido de freno, la parte dominante de la energía que llega al interior del vehículo, llega al interior del vehículo por transmisión aérea, más que por transmisión estructural. Es por ello que la utilización de micrófonos cercanos al sistema de frenos puede llegar a ser importante y muy valiosa para algunos fabricantes. Pero obviamente cuando tratamos de colocar micrófonos en el exterior del vehículo cercano al sistema de freno, nos vamos a encontrar con un montón de problemas. Cables que se dañan muy rápido, sensibilidad del micrófono que cambia, de micrófonos que se destruyen y demás. Porque obviamente un sensor convencional no está preparado para soportar este tipo de condiciones. Por ello que algunos laboratorios de NVH comenzaron a utilizar sensores de muy bajo costo. Es mejor que se me rompa un sensor de $300 antes que se me rompa uno de $1.300. ¿Cómo poner un ejemplo? Pero esto a su vez trajo varios problemas, porque un micrófono de bajo costo tampoco está preparado para este tipo de situaciones. Y es más, ante el primer cambio de temperatura, ante el primer salpicón de agua, la sensibilidad del micrófono cambió completamente. O el micrófono queda destruido inmediatamente. Y no es solo un tema del costo del sensor, porque tenemos que considerar que cuando se rompe un sensor, el micrófono hay que llevarlo de nuevo a taller,
y hacer un montaje de nuevos sensores, con lo que se pierde un montón de valioso tiempo. Sin hablar de situaciones donde yo puedo estar midiendo con un sensor por varios cientos o miles de kilómetros, con un sensor que me está otorgando información que no es fiable. Entonces, la idea de GRASS para solucionar este problema es utilizar micrófonos de medición acústica, o sea, micrófonos que están preparados para hacer mediciones acústicas, que son calibrables, que están construidos siguiendo los estándares de los micrófonos de medición acústica, los estándares IEC. Y tratar de tener un sensor que en este tipo de condiciones de las que hablamos pueda tener información o resultados fiables. Que se pueda utilizar el sensor expuesto a altas temperaturas, a bajas temperaturas, a salpicones de agua, a piedras, barro, todo esto sin que el sensor cambie sus especificaciones de fábrica. Para lograr ello, básicamente lo que se hizo es tomar un sensor con las características básicas de los dos micrófonos que vimos anteriormente, es decir, tenemos nuevamente un micrófono con un rango de temperatura extendido de menos 40 a 125 grados centígrados. Tenemos la certificación IP67, o sea que es un sensor que está protegido contra el agua y el polvo, está protegido contra el golpe y demás. Pero le dimos una mayor protección que los sensores que vimos anteriormente. Tenemos 3 líneas de protección. Aquí vemos algunas fotografías de cómo es la instalación del sensor cercano al sistema de frenos del automóvil. Y el tipo de cable que estamos utilizando, que es un cable coaxial, BNC-BNC, de alta temperatura y resistente al agua, que en uno de sus extremos tiene una banda de protección de goma, que es básicamente para darle extra protección al conector en ambientes salinos, que son muy comunes en este tipo de mediciones. Aquí vemos las 3 capas de protección. Tenemos primero una grilla de media pulgada. El sensor con esa sola grilla de media pulgada ya es resistente al agua y al polvo, IP67. Sumado a ello agregamos una grilla de 1 pulgada, que también es resistente al agua y al polvo, que le va a dar protección a la grilla de media pulgada ante impactos de rocas, impactos de barro, de partículas a alta velocidad en general. Y finalmente tenemos la pantalla antiviento con un sistema de montaje click-on que va a asegurar que esa pantalla antiviento no se salga durante la medición. Ahora bien, si hablamos de cómo es el sistema, cómo es el setup para este tipo de mediciones, en la mayoría de las empresas que lo realizan, generalmente se utilizan 6 micrófonos, muchas veces en combinación con acelerómetros, como mencioné anteriormente, pero ahora me voy a focalizar en los micrófonos. Utilizamos 6 micrófonos, 2 en el interior y después 1 en cada rueda en el exterior del vehículo. Generalmente, los testeos se hacen entre 5.000 y 6.000 kilómetros en todo tipo de ambientes, con todo tipo de condiciones ambientales, y se hacen grabaciones de los chirridos del sistema de freno. Ahora bien, una compañía alemana muy conocida que nos ayudó a desarrollar este micrófono, nos comentó que al año la cantidad de micrófonos que fallan, de micrófonos convencionales utilizados para estas mediciones que fallan, corresponden al 60% de su inventario. Es decir, el 60% de los micrófonos convencionales que utilizaban para este tipo de mediciones fallaban al año.
Esto quiere decir que es una cantidad muy grande, lo que corresponde a un montón de dinero y lo que corresponde a un montón de tiempo perdido, que es lo más importante en este tipo de medición. No perder el tiempo, o sea, realizar la medición de la manera más eficiente posible. Aquí tenemos un ejemplo de mediciones que hicimos con esta compañía alemana, donde reemplazamos los sensores, los micrófonos convencionales, por el 147EB. El testeo no se hizo por 5.000 o 6.000 kilómetros, sino por 15.000 kilómetros en rango de temperatura de más 5 a menos 15 grados centígrados, con hielo, con nieve, con ambientes salinos, etc. Los mismos micrófonos con los que se empezó a hacer la medición son los mismos micrófonos que estaban hasta el final de la medición y que lograron sobrevivir todos estos ambientes durante 15.000 kilómetros sin necesidad de recambio. Como ven acá, cuando aumentamos la fotografía, la pantalla antiviento está requiriendo un cambio debido a la cantidad de barro y sal a la que fue expuesta. Pero bueno, esto no va a requerir que se lleve auto a taller. Cambiar una pantalla antiviento es muchísimo más sencillo que hacer el cambio de un sensor entero, y más si el sensor se rompe, que además hay que comprar un sensor nuevo y demás. El mantenimiento de este tipo de sensores es muy sencillo. Acá pueden ver un video de cómo se saca la pantalla antiviento, cómo se saca el cable coaxial para acceder al conector. Podemos sacar la grilla de 1 pulgada para limpieza o para recambio, y luego la grilla de media pulgada nuevamente para limpieza o recambio. Muy, muy sencillo de realizar. Acá vemos un ejemplo del packaging con algunos de los accesorios. Es un micrófono de medición con 5 años de garantía, como cualquiera de nuestros micrófonos de medición. Viene con su hoja de calibración, con la sensibilidad, la respuesta en frecuencia del micrófono. Se pueden obtener cables en diferentes largos, con diferentes conectores, cables de alta temperatura y resistentes al agua, packs de pantallas antiviento y grillas de reemplazo en caso de que sean necesarias. Y bueno, esto fue todo. Les recomiendo visitar nuestra página de internet, grassacoustics.com. Y si tienen alguna pregunta, siempre son bienvenidos a comunicarse conmigo a través de mi mail, que está acá en pantalla. Y vamos a tratar de responder las preguntas en conjunto con mis colegas de CITEC. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Santiago. Pues mira, sí, tenemos por aquí algunas preguntas. La primera, pues, la respondiste durante la presentación. Nos preguntaban que cómo se comporta la respuesta del micrófono 147X en otras aplicaciones fuera del cofre del vehículo. ¿Qué otras aplicaciones han podido solucionar? Por ahí nos pasaste una diapositiva. Bueno, sí, no, ¿puedo hablar un poco más de esta primera pregunta? El 147AX es un micrófono de campo de presión. Los micrófonos de campo de presión van a tener una respuesta plana cuando son colocados en pequeñas cavidades o cuando son empotrados a alguna superficie o colocados sobre una superficie. En este caso, el 147AX es de montaje superficial, por lo cual siempre va a estar colocado sobre una superficie. Es por ello que decidimos también utilizar una cápsula de campo de presión, por más de que dentro del vehículo de un auto no sea ningún campo sonoro ideal, no es ni un campo reverberante, no es ni un campo de presión.
no es ningún campo libre. Básicamente, a través de la prueba y error y la colaboración junto con Volvo, nos dimos cuenta que la utilización del micrófono de campo de presión les ayudaba, más que otros tipos de cápsulas, a mejorar la repetibilidad de las mediciones. Pero obviamente, como dije antes, en cualquier situación donde pueda utilizar un micrófono sobre una superficie, se puede utilizar un micrófono como 147AX. Perfecto. Tenemos por aquí otra pregunta. Nos dicen que ¿cómo se han posicionado en el mercado estos modelos? ¿Hay micrófonos similares a estos en el mercado actualmente? Actualmente no hay ningún micrófono que, digamos, que no sea de GRASS, que cumpla con todos estos checkbox, digamos. Estos micrófonos tienen el rango de temperatura extendido, la calificación IP67, y todas estas extras protecciones del circuito interior del preamplificador y del diafragma que lo van a hacer más robusto a la hora de soportar vibraciones o una caída. Actualmente no hay ningún micrófono, más allá de estos tres que mostré hoy, que cumplan con todas estas características en un mismo modelo. Vas a encontrar micrófonos que se pueden utilizar para altas temperaturas, otro micrófono que se puede utilizar para bajas temperaturas, otros micrófonos que tienen alguna cierta calificación IP y demás, pero nada que esté todo en conjunto en un solo micrófono, digamos, como estos tres micrófonos que les mostré. Sumado a que tampoco vas a encontrar un micrófono con un tipo de montaje y de forma como es el 147AX, con este montaje magnético, digamos. Sí, claro, es innovador. El sistema también de la luz de LED, que como decía, para algunas personas puede ser trivial, pero cuando estamos manejando una cantidad alta de canales, va a ser muy... va a ayudar mucho para tratar de encontrar dónde está el problema o cuál canal es el que está fallando, digamos. Sí, demasiado útil. Muchas gracias. Tenemos otra más. ¿Cuál es la longitud del cable más larga que se puede usar con estos modelos sin tener efecto sobre la calidad de la señal? Bueno, eso va a depender de cuál es la frecuencia más alta que voy a medir y cuál es el nivel más elevado de presión sonora que yo quiero medir. Okay. Generalmente, bueno, y otra cosa que va a depender es de la alimentación, de la capacidad de entregar corriente al sensor de la alimentación. Si esta persona que hizo la pregunta me escribe, yo le puedo ayudar a hacer un cálculo aproximado de cuál sería la longitud más larga. Generalmente, para este tipo de sensores que trabajan hasta 20.000 Hz, con un rango dinámico superior, alrededor de los 138, 140 dB, vamos a empezar a tener degradación de la señal a partir de los 30 metros, más o menos. Ahora bien, si yo decido trabajar solamente hasta 10.000 Hz, o decido que el nivel máximo que quiero utilizar no son 140 dB, sino 100 decibeles o 110 decibeles, voy a poder ir extendiendo cada vez más el largo del cable. Asimismo, es importante recalcar que estos micrófonos trabajan con una alimentación CCP, que dependiendo de la compañía se puede llamar IEP o ICP o CCLD. Son diferentes nombres para la misma tecnología. Este tipo de alimentación CCP o IEP o ICP viene con diferentes alimentaciones de corriente, que generalmente es 2 miliamperes, a veces puede ser 4 miliamperes o 10 miliamperes. Mientras más alta, más elevada sea la alimentación, también me va a ayudar a poder utilizar un cable más largo, digamos. O sea, son varias cosas que hay que tener en cuenta para hacer el cálculo. Por supuesto, sí, estaremos compartiendo el correo, están pidiendo más datos de esta pregunta. Continuamos, tenemos otra. Ingeniero Elizalde, buenos días.
Nos pregunta, ¿puede comentar qué corrección se hace por la difracción que causa la base del 147AX? Esa es una buena pregunta. En sí, hacer una corrección por la difracción no tiene mucho sentido porque el impacto va a ser mucho menor al impacto de las superficies que tenemos adyacentes al micrófono. O sea que hacer una corrección para una situación ideal no va a tener sentido porque esa corrección no va a ser aplicable a ninguna situación en la realidad. Porque si yo el micrófono lo coloco en superficie X o superficie Y o superficie Z, va a ser una situación completamente diferente. Le pido a esa persona que me escriba, capaz podemos debatir un poco más el asunto, si no es claro. Por supuesto, sí. Bueno, complementando la pregunta, escribe también que da un poco la impresión que aproximadamente son 2.5 centímetros de diámetro, de tal forma que puede representar una intrusión a un campo en frecuencias de 13.5 kHz para arriba, o si se usa el criterio de comparar el diámetro de la base con un cuarto de longitud de onda, estaremos hablando de tener afectación desde 3.4 kHz hacia arriba. Bueno, también nos Bueno, preguntan. Ay, el perdón. micrófono, el micrófono siempre va, debido a su forma, a su tamaño, siempre va a influir de alguna manera u otra en el campo sonoro. Ya sea un micrófono de cuerpo de cilindro o un micrófono de, digamos, como es el 147AX. Ok. Sí. Tenemos 3 preguntas más. No, sí, estoy tratando de pensar varias otras situaciones, pero me parece que sería mejor debatirlo con esta persona con más tiempo, digamos. Por supuesto. Entonces, ¿continuamos? Sí. Nos preguntan de un micrófono basado en nanotecnología. ¿Hay algún de GRAS en desarrollo? Los micrófonos que desarrolla Graz son todos micrófonos de condensador, como son los micrófonos, digamos, estandarizados por la norma IEC. Todos se basan en la misma tecnología y no tenemos ningún micrófono, y conozco si existe algún micrófono basado en nanotecnología. No sé si se estará refiriendo a micrófonos MEMS. Ninguno de estos micrófonos que presenté hoy o ningún micrófono que tiene Graz en catálogo son de este tipo de tecnología, son todos de condensador. Sí, la pregunta menciona que pues, no es relacionado con el tema, solamente era para saber de nuevas tecnologías en desarrollo. Tenemos otra más. Si podemos comentar de un micrófono para medir ruido de fondo que sea más chico que los tradicionales de 1 pulgada. Sí, bueno, por ejemplo, los micrófonos que presenté hoy son de media pulgada, pero Graz también tiene micrófonos de cuarto de pulgada y micrófonos de 1/8 de pulgada, en diferentes formas, en formato tipo de cilindro, en formato de montaje superficial, en formato de montaje empotrado. Y la semana que viene vamos a presentar otro micrófono que es de cuarto de pulgada, pero que tiene un diámetro es un micrófono de montaje superficial con un diámetro, con un thickness, ¿Altura? a ver si me puedes, ¿cómo? Una altura, Sí, una altura de 1 milímetro. ok. Sí, por O ahí sea la que es próxima semana. muy planito, muy pequeño. Ok. Y bueno, por último nos preguntan de la característica del LED indicador. ¿Parpadea permanentemente cuando existe un error? Si deja de parpadear, puede ser que el operador no se dé cuenta cuál es el que está fallando. No, Sí, el se queda. LED va a parpadear
Apenas lo conecto a la alimentación IP o ICP o CCP, el LED se va a prender por aproximadamente 3 segundos. Si el LED no se prende, es porque hay algo mal con el micrófono o porque el micrófono no está obteniendo la alimentación correcta. Es de esa forma que se prende el LED, no es que está todo el tiempo prendido y a veces se apaga. Si estuviese todo el tiempo prendido sería un gasto innecesario de corriente para las corrientes ilimitadas que tiene este tipo de alimentaciones que son estándar en el mercado. Y otra forma de la que se prende el LED es cuando se está accediendo al chip de TEDS. Cuando se está leyendo la información dentro del chip de TEDS que está dentro del micrófono, también se va a prender el LED avisándome que está haciendo la lectura de TEDS. De acuerdo. Pues por el momento son todas las preguntas. Santiago, ¿algo más que quieras agregar? No, bueno, si hay alguna otra pregunta que se les ocurre más adelante, sean libres de contactarme a mi correo electrónico y podemos discutir de todos estos asuntos. Por supuesto, sí, también si nos las hacen llegar a nosotros, con todo gusto se las estaremos pasando a Santiago. Bueno, pues te agradecemos muchísimo tu participación, la presentación estuvo excelente. Esperamos, Santiago, que tengas muy bonita tarde por allá en Dinamarca, creo que ya es casi de noche. Te agradecemos muchísimo tu tiempo. Muchísimas gracias a ustedes y nos vemos la próxima semana. Sí, claro, pues para finalizar, yo les estaré compartiendo por aquí nuestras próximas conferencias. Hoy por la tarde tendremos nuestra conferencia en nuestro laboratorio, precisamente de la importancia de calibrar o utilizar un laboratorio acreditado con la ingeniera Verónica Vega. También estaremos presentando, acompañados de Ryan Becker, la segunda sesión de vibraciones con el tema Tips para pruebas de vibración en shock. Todavía pueden registrarse. En nuestra página web se encuentran todos los links. Ahorita se los pongo en el chat. Y pues finalmente, como bien menciona Santiago, la próxima semana les extendemos la invitación a nuestras nuevas conferencias. El día miércoles, jueves y viernes estaremos abriendo con los nuevos micrófonos UTP para túnel de viento y pruebas en vuelo, el que mencionaba Santiago. Es el nuevo desarrollo patentado de GRASS. Y pues tendremos 3 webinars cada día. Por el momento les agradecemos muchísimo su asistencia y nos vemos a la 1 de la tarde.